Bueno. Elena. Esta no te la sabes. A ver. ¿A que tú no sabes que en ECMAScript 8 puedes hacer llamadas asíncronas consecutivas, cantas una canción del Rey León? Pues, ¿cómo? No entiendo. Async await. ¿En serio? ¿Esa es que? ¿En qué momento, no? Bueno, pues la siguiente charla la va a dar Rubén Balseca y se llama ¿Cómo funciona un Virtual DOM? Un aplauso. Bueno, ¿se me escucha? ¿Bien? ¿Al fondo? ¿Todo guay? Bien, perfecto. Pues bueno, pues yo venía aquí al JSD a hablar un poco de cómo funciona un Virtual DOM. Pero no solo hablar un poco de cómo funciona un Virtual DOM, sino porque realmente para qué queremos un Virtual DOM, ¿no? Esto ha sido, de hecho, algo que ha sido en una charla antes de Cristina y Eduardo, y decía, es overkill. No, ¿realmente necesitamos un Virtual DOM? Pues vamos a ver si lo resolvemos. Bueno, antes que nada, ¿quién soy yo? Soy Rubén Balseca. Trabajo como front-end developer en StyleSage. En realidad, en StyleSage hacemos la parte de front en Vue y la parte de back en Python con Django, pero bueno, como esto es el JSD, voy a hablar solo de front. StyleSage es una empresa de Big Data en el mundo de la moda, es de Nueva York, yo la llevo aquí y de paso querría agradecerles por el apoyo que me dan para poder presentar estas charlas, darlas al equipo técnico, que me den feedback y así poder mejorar un poco. Entonces, yo más o menos, ¿de qué background vengo? Pues supongo que todo el mundo aquí tendrá algo parecido. Empiezas con JavaScript, descubriste jQuery, evolucionas a Angular 1. Yo toqué de refilón una librería, no sé si alguien la conoce. ¿Alguien la conoce? ¿Reactive? No hay ni una mano. ¡Ahí! Una mano. Pues este tenía unos conceptos muy potentes, pero bueno, no salió adelante, se la comieron React y con lo que estamos ahora, que es Vue. Podéis seguirme aquí en RubVP, que en qué momento se me ocurrió quitarle la E para hacer el juego, para hacer la broma. Y nada, no os olvidéis de retuitear a saco ahí con el hashtag para ver si convertimos esto en un poco de trending. Y yo, antes que empezar, ¿vale? Quería decir que pues esta para mí es una charla bastante especial. Porque yo estuve aquí en el JSD hace 3 años y fue mi primer evento técnico, mi primer evento de comunidad. De hecho, ahí salgo en el vídeo durante 2 segundos que, no sé, solté 2 chorradas que se me pasaron por la cabeza. Y bueno, aunque podéis pensar que no me cambiaba de camisa en ese momento, sí, ahora he venido con otra y tal. Menos mal que no he repetido. Así que nada, quería guardar un pequeño recuerdo de esto, así que si nos hacemos una foto todos y decimos algo como Vue o JavaScript, ¿qué preferís? ¿JavaScript? Venga, 1, 2 y JavaScript. Bueno, mi móvil va un poco raro, no sé si habrá hecho bien la foto. Vale. ¿Y qué me hace ilusión de esta charla? Que además creo que está bastante petada y acoger un poco. Pues que esta charla yo la he titulado ¿Cómo funciona un Virtual DOM? Y en realidad ninguno de nosotros tenemos la necesidad de saber cómo funciona un Virtual DOM. Porque es algo que está dentro de estas librerías como Vue o React que usamos y que, de hecho, lo que tratan es que no nos preocupemos de cómo funciona eso por dentro. Así que hay algo que creo que nos une ahora un poco a todos nosotros y es sentir como esa pequeña curiosidad, ¿no? Esa pequeña de, vale, pero ¿qué hay dentro? ¿Qué estoy usando? ¿Cómo han hecho esto? ¿A qué gente se le ocurrió todo esto? Y no podría empezar a hablar del Virtual DOM pues sin antes hacer por lo menos una pequeña presentación de lo que es el DOM, ¿no? ¿Vale? DOM, para si alguien no lo sabe todavía, es el acrónimo de Document Object Model y al final es el resultado de un motor de renderización que llevan los navegadores.
Pues cada uno lleva su propio motor, Safari WebKit, Chrome Opera utiliza Blink, que fue un fork de WebKit, Firefox utiliza Gecko. Bueno, cada uno parece que utiliza su propio motor de renderización, pero más o menos funcionan igual. Y aquí pongo los dos ejemplos, y nos vamos a centrar en el de Safari, en el de WebKit. Y es, por un lado me viene el HTML, lo parseo y formo el árbol del DOM. Por otro lado me vienen los estilos, los parseo y formo la hoja de estilos. Estos después se juntan, forman un render tree, que de ahí voy a sacarme el layout y la forma y a partir de ahí pinto los elementos en la pantalla. Bueno, pues como hemos dicho que vamos a hablar del DOM, ¿vale? Aquí tenemos el DOM. Y en realidad el DOM es la única parte del navegador que nos da acceso. Es decir, de todo este proceso, el navegador, además, con buen criterio, dice, pues mira, yo solo te voy a dejar tocar este trocito, si lo quieres, con JavaScript. ¿Vale? El parsear, me vas a poder meter texto por el HTML parser, pero si quieres manipularlo directamente, solo te voy a dejar tocar ahí. Y bueno, como ya estoy hablando de DOM, de trees, de árboles, voy a bajar esto un poco a la tierra, que veamos un pequeño ejemplo. Y bueno, no sé si habéis visto a los niños esos que estaban viendo las flores, y he dicho, pues bueno, pues ¿con qué lazo esto? Pues con una pequeña aplicación para añadir flores. No es una to-do app, es una aplicación para añadir flores. ¿Vale? Entonces, esta interfaz, ¿vale? La podemos conceptualmente, bueno, de donde sale esta interfaz es de un HTML, pues puede ser de este estilo, ¿no? Donde tenemos un input y después un order list, donde vamos metiendo los distintos elementos de la lista, ¿vale? Hasta aquí todo guay. Pero, ¿qué significa que unas etiquetas estén dentro de otras y que otras sean como hermanas, ¿no? Significa que esto está formando lo que se dice como el DOM tree, es decir, un árbol donde cada etiqueta es un nodo de ese árbol y los hijos que tiene se agrupan abajo. El texto, aunque nosotros lo veamos como que está ahí puesto directo, también forma parte de un nodo. Y lo que vemos al final en la interfaz pues son las hojas, ¿no? De este nodo, el text, text, text y el input, porque el otro es lo que forma el layout, la estructura de este árbol. Pues muy bien, entonces, esto está genial y de hecho funciona muy bien y es para lo que se pensó el DOM. Pero por criterios de negocio, de que queremos hacer cada vez aplicaciones más interactivas, de que no queremos recargar toda una página para cambiar el color de un botón porque lo has activado, de que no queremos eso, traernos todo ese proceso, sino que podemos hacerlo rápido interactuando con el DOM, necesitamos hacer aplicaciones más interactivas, necesitamos manipular ese DOM directamente. Entonces, una forma de manipular el DOM puede ser por una manipulación indirecta, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo quería construirme esa lista de flores, pues yo en JavaScript me la puedo definir esa lista, ataco, me cojo el elemento donde los quiero pintar y le digo que el inner HTML le clavo todo eso. Y bueno, si esto yo lo hago y lo ejecuto, pues funciona. Funciona perfectamente. ¿Vale? Aquí puede que estén metiendo bugs, de hecho esto no puede ser no muy recomendable porque te puede meter cross-scripting y otras cosas, pero bueno, funciona con este ejemplo que queremos. Vale, perfecto. Pero bueno, aquí hemos pintado la lista de flores. ¿Qué pasa con el input, ese de ahí arriba? Pues digo, pues esto es un elemento más del DOM, voy a pintarlo, ¿vale? Voy a decirle que me dibuje petunia y se lo pongo en el atributo value y lo escupo al HTML. Y efectivamente, esto funciona. Es genial, ¿vale? Podemos hacer esto de esta forma. Pero aquí, y ya por la cara que he visto más de uno, le empiezan a chirriar un poco las cosas, ¿no? Es como, te está funcionando, pero ¿qué estás haciendo? Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros queremos cambiar el valor de esta forma? Pues, por ejemplo, de la misma forma, cogemos el input wrapper y le ponemos el inner HTML
y después vamos con otro y lo cambiamos a la banda. Y sí, efectivamente esto funciona, pero lo que estás haciendo por dentro es reemplazar un input por otro, estás destruyendo ese input y le estás metiendo otro. De forma que si, por ejemplo, el usuario estaba escribiendo en ese input, pues de repente se le va a perder el foco de ese input, se va a destruir y va a tener todo eso. Cosa que si, por ejemplo, estás en tema de accesibilidad y estás con el foco en un input, pues no es muy agradable que de repente te quiten el foco sin que te enteres. Entonces, aquí es cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque el DOM guarda estado, ¿vale? El DOM, cosas como el focus, el scroll, hover, son partes que están en el scroll, en el estado del DOM. Así que dices, vale, pues vamos a hacerlo de forma correcta. Vamos a hacer una manipulación directa, es decir, de esta forma. Donde aquí yo primero me creo un elemento del input, le añado los atributos que quiero y después con esta referencia a ese input pues puedo cambiar el valor y no me cargo ningún elemento y todo funciona perfecto. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema es que si tienes este problema, pues vale, lo puedes resolver de esta forma. Pero aquí, si os fijáis bien, tengo que tener yo constantemente una referencia a ese input. Es decir, si lo creo de nuevo, por el motivo lo que sea, porque he cambiado de una página a otra, tengo que volver a guardar esa referencia. Tengo que estar como preocupado, como desarrollador, de no perder esta referencia, si no, no voy a poder escribir en mi interfaz. ¿Y esto por qué es? Porque la manipulación que te da nativamente el DOM es una manipulación muy imperativa. Es muy directa, es muy paso por paso, casi como algorítmica, ¿no? ¿Y qué es esto de imperativo? Pues a quien no le suene, vamos a ver cómo manipulan el DOM, JavaScript y jQuery. Primero, uno empieza con una aplicación en la que tiene un botón y te añade una clase. Pero luego, por lo que sea, dices, pero es que necesitamos que en este input, al apretar Enter, me quites ese atributo. Pero es que además después, en un form que hago submit, tengo que meter así tulipán y además remover ese atributo por la necesidad de tu interfaz. Y luego otro elemento, y luego otra interacción, y luego otra, ¿vale? Al final, esto es lo que, por la mala fama que se ganó JavaScript en sus inicios, porque esto acababa resultando difícil de mantener por estas referencias que necesitábamos mantener y se formaba lo que se conoce como código spaghetti. ¿Vale? Pues, entonces, ¿qué problema está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no somos capaces de crear interfaces más interactivas? Pues porque estamos abusando del DOM. ¿Y por qué? Porque es que el DOM no se diseñó para esto. El DOM se diseñó para mostrar contenido estático, para mostrar un blog, para mostrar la Wikipedia, para mostrar cosas que no se muevan. ¿Vale? Es que, además, cuando nosotros cambiamos el DOM, el navegador tiene que volver a procesar todo esto. Y esto es el verdadero cuello de botella de todas las aplicaciones de front, de performance. Es decir, tiene que volver a calcular todos esos estilos para volver a pintarlo. Y es que además, como hemos dicho, tenemos que mantener la referencia. Tenemos que gestionar las referencias a la vista y controlar en todo momento la sincronía del estado de mi aplicación con el DOM. Pero es que es lo que es aún peor, porque si nosotros escribimos directamente en el DOM sin preocuparnos, para recuperar ese estado tenemos que leer de ese propio DOM. ¿Vale? Y la API que nos ofrece al final el navegador es una API muy imperativa. No podemos hacer lo que hacíamos antes de generar todo el DOM y volcarlo, ya que perdemos el estado y además le metemos ineficiencia. Y esto es porque es una API de bajo nivel de abstracción. Entonces, si tenemos una API de bajo nivel de abstracción, lo suyo es subirla, subir el nivel. Hacer, en vez de tener una API más imperativa, ir hacia un diseño más declarativo. Y esto de declarativo, ¿vale? Se suele asociar mucho con la programación funcional, pero también lo podéis ver con el SQL. En el SQL tú le dices qué es lo que quieres, no cómo lo quieres. En las expresiones regulares igual. Tú le dices, encuéntrame estos datos, da igual cómo lo hagas, pero encuéntramelos. Pues lo que queremos alcanzar es esta misma idea, pero con nuestras interfaces. Para así que no le suene mucho, lo bueno que tiene JavaScript es que lo puedes orientar o muy imperativo o muy declarativo.
Y este sería, por ejemplo, un ejemplo. Si queremos coger los nombres de una lista de personas, podemos crear el array, irlos pusheando o simplemente con la programación funcional hacer un mapa. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo el mundo bien? Vale. Pues entonces, el problema ese que teníamos antes, en el que tenemos muchos eventos yendo de un sitio para otro, cambiando distintas partes del DOM, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a resolver, pues simplemente, mira, el problema es ese. Quítate todos esos eventos y ponte un modelo en el centro. Es decir, coge tu modelo y lo pones en el centro de tu aplicación. Tu aplicación va a girar en torno a ese modelo de datos. Y cuando tengas un evento de la vista, simplemente cambias ese modelo. ¿Vale? Estas funciones controlan este modelo y la vista es solo un reflejo de nuestro modelo de datos. Esto, si lo subimos un poco el nivel de abstracción, ahí tenemos un modelo, podríamos decir que ahí tenemos una vista y aquí tenemos un controlador, que es el típico patrón MVC. No hemos reinventado la rueda, pero hemos llegado a ella. Y lo importante de aquí, al final, es que nosotros como desarrolladores solo nos vamos a preocupar de manipular este modelo, de manipular el estado que evoluciona con el tiempo de la forma en la que queremos que exprese en nuestra vista. ¿Y qué hacen los frameworks entonces? O bueno, ¿qué hacen las librerías que se encargan de hacer esto? Pues bueno, su principal cometido es sincronizarnos este estado que tenemos con nuestra vista. Eso es de lo único que, bueno, del principal foco que van a poner. React y Vue, por ejemplo, el core es simplemente tratar de resolver este problema de que tengamos sincronizada nuestro estado con nuestra vista. Y conceptualmente lo que estamos haciendo es crear la vista en una única dirección, es decir, expresar la vista como una función del estado. Y esto, si lo bajamos un poco a cómo está hecho por dentro, lo que podemos hacer es llamar a esta función render que nos genere los distintos nodos que queremos pintar en nuestra vista. Vale, pero bien, hasta aquí hemos llegado al Virtual DOM. ¿Vale? Aquí es donde empieza a aparecer los primeros indicios del Virtual DOM. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Cómo funciona el Virtual DOM? Pues si decimos, no vamos a usar el Virtual DOM, sino voy a partir de tu idea y hacerlo yo, dices, pues tengo una función render, vale, que me genera unos nodos. Pues yo, a través de esta función, voy a generar los elementos del DOM, ¿vale? De forma que cuando los genero, los pinto. Y esto, para la primera vez que lo haces, está bien. Pero no podemos volver a generar elementos del DOM porque volvemos al mismo problema de antes, que nos estamos cargando el estado. Estamos sobreescribiendo todo. Así que no podemos tirar por este camino, de momento. ¿Qué es lo que hacemos? Pues podemos decir, a ver, queremos llegar a generar el DOM, ¿no? Pues voy a hacerme una copia del DOM, que va a ser virtual. ¿Por qué se llama virtual? Porque vive en memoria. Y es una representación abstracta de simplemente lo que es el DOM. Y esto puede parecer, qué complicado, pero al final es un problema relativamente sencillo, porque en las etiquetas de HTML lo que importa es el tipo, ¿vale? El tipo es lo que predomina en la etiqueta. Luego están los atributos que tiene ese tipo y luego los hijos que tiene ese nodo. Entonces, genial, yo me genero una representación de lo que voy a querer y lo comparo con lo que tengo actualmente en el DOM. Y en base a esos cambios, a esas diferencias, aplico los cambios. Pero entonces uno puede pensar, si está aquí en esta parte y dice, a ver, si ese primer árbol lo has generado a través de este, ¿no? ¿Por qué no simplemente, en vez de estar leyendo el DOM y complicarte la vida, simplemente comparas con el estado anterior que habías generado? ¿Vale? Nos lo guardamos en un sitio y comparamos. De forma que, gracias a nuestro algoritmo de diff, vamos a ver las pequeñas diferencias, que ahí se han quitado dos nodos y que ese nodo se ha cambiado. Y el DOM es un único reflejo de esta, y cambiamos el DOM. Entonces, lo que logramos es expresar, ahora sí, nuestra vista en función en un solo sentido. Vale. Guay. Conceptualmente, esto es lo que es un Virtual DOM. Pero cuéntame un poco más detalles del diffing, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo un poco ahí?
Y esto es muy curioso, porque esto al final es un problema de algoritmia, ¿vale? Comparar dos árboles y ver las diferencias que tienen en cada uno. Y el estado actual de los algoritmos, el estado del arte, nos dice que para hacerlo de forma precisa tenemos un algoritmo de complejidad n al cubo, siendo n el número de nodos que tenemos en nuestro árbol. ¡Pum! Esto ya se nos va todo el garete. ¿Por qué? Porque esto significa que si, por ejemplo, tenemos 1000 nodos, vamos a tener que hacer aproximadamente unos 1000 millones de cálculos. Y bueno, JavaScript es rápido, pero todavía no tanto. Entonces, esto nos hace ahora mismo esto inviable. ¿Qué hacen entonces las implementaciones de Virtual DOM? Es decir, vale, no vamos a hacer una comparación perfecta. Vamos a seguir ciertas reglas heurísticas que se aplican a nuestro caso y que nos permiten disminuir esta complejidad de n al cubo a una complejidad de n, una complejidad lineal, algo más asumible. ¿Y qué son estas reglas heurísticas? Pues con dos simples reglas heurísticas podemos llegar a este punto, haciendo dos asunciones. Una es que elementos de distinto tipo generan árboles distintos. Y tú dices, a ver, si yo tengo un div y luego pongo un input, ¿puedo asumir que lo de abajo va a ser distinto? Pues sí, ¿no? En general sería muy raro que tú vayas a hacer cambios cambiándole el tipo y que todo lo de abajo sea igual. Es decir, vamos a asumir que cuando cambias un tipo, todo lo de abajo nos lo quitamos y lo volvemos a crear. Y luego otra asunción es que en los hijos que generamos de un nodo, vamos a asumir que el desarrollador es capaz de identificar esos nodos, children, con un identificador, una key, única y estable. ¿Vale? Esta es la famosa key de React que se pone que te das cuenta de que existe, porque si no la pones te pega un error. ¿Vale? En Vue pasa lo mismo. ¿Y por qué? Porque es que tienen la necesidad de saber esto para resolver este problema de la manera más eficiente posible. Y un ejemplo que se ve de esto muy sencillo es, imaginaos que tengo una lista de 100, ¿vale? Y tengo otra, y ahora añado uno al final. Entonces, al comparar, si lo añado al final, igual, distinto. Vale, genial. Añado solo un cambio. Pero si lo añado al principio, ¿vale? Ya me va a recorrer todos unos y va a ser distinto. O sea, es un algoritmo, es estúpido. Pero va a ver que todas esas diferencias y por lo tanto va a tratar de volver a renderizar toda la lista. Entonces, si le damos un identificador único, hacemos que ese Virtual DOM sea capaz de asociar un nodo con el siguiente y solo coger los cambios que corresponden. Esto, ¿vale? Voy a hacer un pequeño inciso aquí, y es que esto a veces cuando lo mapeas dices, ostras, un identificador, ¿qué cojo? Pues mira, el index, ¿no? Y bien, el index se puede coger, pero si no reordenas tus elementos, porque si lo reordenas, el mismo nodo va a tener distinto identificador y le vas a hacer el lío. Esto lo podéis comprobar fácilmente si ponéis un input y lo tratáis de reordenar sin index, que se queda hecho un poco lío. Y que sea único y estable significa que no puedo también, por ejemplo, poner la fecha actual cada vez que lo pinto. ¿Por qué? Porque cada vez que lo pinto va a ser distinta y se va a creer que son distintos. No puedo poner una mala idea sería poner un número aleatorio también, porque pues igual, pues va a ser totalmente distinto. Tenemos nosotros que, como desarrolladores, buscar un identificador que sea único solo entre sus hermanos. Y además de estas reglas, pues los Virtual DOMs pues implementan pequeños truquillos o pequeñas asunciones. Uy, va. Me he quedado demasiado tiempo en esa slide. ¿Vale? Que una es, aplicamos los cambios de arriba a abajo. ¿Vale? Si yo tengo un cambio en el último nodo, pero tengo que el nodo de arriba me lo han borrado, no tengo que aplicar el cambio de abajo primero, sino simplemente me quito el nodo de abajo y ya lo que venga después me lo ahorro. Recogemos batches de cambio, esto es decir, si en cuanto hago un cambio, trato de no pintarlo inmediatamente de forma asíncrona, sino que vamos a tratar de tener un renderizado asíncrono. Es decir, que el propio Virtual DOM va a decir, vale, con estos cambios yo creo que ya tenemos información suficiente como para actualizar el DOM. Una
pequeña ventaja sería poder identificar qué nodos de estos árboles son estáticos, qué nodos nunca nos van a cambiar, porque así, a la hora de hacer el algoritmo de diff, no los podemos saltar directamente. Simplemente comparamos los nodos que nosotros sabemos que van a cambiar. Y esto, que es algo que llama la atención de la última versión de React, que usa React Fever, trata de priorizar ciertos cambios frente a otros, ciertos renderizados frente a otros. Yo he tratado de investigar un poco más, pero es bastante caja negra lo que hay ahí dentro metido. Básicamente lo que tratan de hacer es decir, pues a ver, si tú estás escribiendo en un input, la respuesta de ese input vamos a tratar de que sea lo más instantánea posible. Si haces una animación, pues que trate de ser lo más fluida posible, que no suba de los 16 milisegundos sagrados estos. Y sin embargo, si añades un elemento a la lista, pues nos da igual que tarde, yo qué sé, 20 milisegundos más. ¿Vale? Entonces, bien, esto conceptualmente está muy bien, pero ¿cómo está hecho esto? ¿Cómo lo bajamos abajo a JavaScript? ¿Vale? ¿Cómo está implementado este Virtual DOM? Pues bien, si tenemos un DOM que decimos que tiene este árbol, ¿vale? Aquí voy a poner este ejemplo donde yo pongo una flor que es cataleya, y otra que es un girasol. ¿Vale? Ahí le he añadido una cosa rara, type, nis, a un elemento li, que eso no pega. Pero bueno, el DOM tiene que ser lo suficientemente flexible para que si en un futuro esto tiene sentido, sea capaz de cogerlo. Y bueno, aquí un pequeño inciso. Resulta que casualmente yo tengo una sobrina que se llama Cataleya, que es una orquídea colombiana, por lo visto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues traducir simplemente lo que, como hemos dicho, a un objeto de JavaScript lo más plano posible y lo más simple, donde decimos qué tipo tiene, los atributos que tiene como un objeto y luego los children, los hijos que va a tener ese nodo. Y así de forma recursiva, todos hacia adentro. ¿Se ve bien? ¿Se entiende? Vale. Y aquí metemos esto extraño, Hyperscript. ¿Qué es Hyperscript? Pues nosotros hemos dicho que nuestra vista va a ser resultado de una función que me renderiza. Pues Hyperscript es como la forma, aquí Evan You, el creador de Vue, lo explica bastante bien, es una implementación usada típicamente en los Virtual DOM, y Hyperscript simplemente significa un script que genera HTML, estructuras de HTML. ¿Vale? Y lo que hacemos es decirle, pues tenemos una función que le pensamos el primer parámetro, el tipo, el segundo parámetro, los atributos, y el tercer parámetro, un array con los hijos. Y esto me va a generar nuestro objeto virtual. Entonces, si nosotros decimos que partimos del Hyperscript y acabamos en ese objeto de JavaScript, ¿qué hace React? ¿Qué es esto de JSX? Que genera tanto amor-odio y peleas. Familias rotas por JSX. ¿Vale? Lo que JSX es simplemente una forma cómoda de escribir estas funciones. ¿Vale? Esto es Hyperscript de React, que lo hace con React Create Element. Pero como esto es un jaleo para el desarrollador, te pierdes enseguida, vamos a dibujar algo que se aproxime. Y en tiempo de compilación, cuando pasemos esto a un bundle, lo que hacemos es transformar esto a ello. De forma que, al final, volvemos a generar los nodos del DOM que queremos. Y esto es React. ¿Cómo funciona Vue? Porque Vue, yo tengo una template, ¿no? Vue parece distinto, pero no. Vue es igual. Y lo que hacemos es, a partir de la template, la parseamos, optimizamos esa template y generamos el código de nuestra función de render. Y esto tiene una pequeña ventaja, es que si le dejamos a Vue que mete ahí un optimizer, puede hacer ciertas optimizaciones, como por ejemplo identificar que ciertos atributos son estáticos porque ve que no los estás cambiando y ayudarse de ello para generarte como un Hyperscript un pelín más eficiente. ¿Vale? Esta sería la forma que tiene. La función H igual, que nos genera. Pero claro, si nosotros, en verdad, Vue de lo que entiende es esto, pues en realidad podemos volver a hacer lo mismo que React. Podemos escribir nuestra función de render en JSX y simplemente en tiempo de compilación montarlo. Y lo mismo. Esto nos genera al final nuestro DOM. ¿Vale? Yo he hablado aquí de
de cómo está hecho estos objetos, pero qué hay dentro del Virtual DOM. Una vez que le pasas tú estas funciones, ¿qué hace por dentro? Y aquí voy a contar una pequeña anécdota de mi sobrina. ¿Vale? Entonces yo estaba montando esta charla. Puede que esta historia sea ficticia, pero bueno, me encaja. Y me dijo, a ver, Rubén, bueno, mi sobrina tiene 2 años, así que, bueno. Me dijo, a ver, Rubén, esto está muy bien, pero ¿qué hay ahí dentro? Enséñame algo, ¿no? Donde yo pueda tocar un código. Yo quiero una app, yo quiero una app ahora. Entonces yo dije, vale, pues venga, vamos a montar la Cataleya app. ¿Vale? Estoy hablando de mi sobrina, no la he mostrado. Bueno, voy a ser educado. Tiene unos ojazos azules impresionantes. Y bueno, seguro que en un futuro igual también le interesa todo esto. Para crear su famosa app. Y es una app muy simple. Ella solo puede decir ciertas palabras, así que dice Cataleya, Cataleya, Cataleya. Y lo dice, quiero una app que me lo diga cada segundo y que me pinte hasta 10 Cataleyas. ¿Vale? Esto es lo que queremos conseguir. Pues bien, para ello usamos una pequeña librería llamada Virtual DOM, que está inspirada en el Virtual DOM de React. Y Virtual DOM lo que nos va a facilitar son simplemente estas 4 funciones. Primero, la H, la de HyperScript, que recordamos era para crear los nodos virtuales. La de diff, para comparar 2 nodos y sacar las diferencias. Patch, para aplicar esas diferencias en el nodo actual. Y createElement, para crear elementos del DOM a partir de elementos virtuales. Entonces, con estas funciones, lo primero que hacemos es definir el estado. Hemos dicho que nuestra app va a ir gobernada por un estado. Y en este caso, nuestro estado es simplemente el número de flores. Y lo representamos con un entero. Entonces, vamos a llamar a una función de render, que entenderemos por ahí más adelante, que nos va a devolver un árbol en función de nuestro estado. Luego, creamos ese árbol, lo pasamos a un DOM y se lo enganchamos simplemente a nuestra parte de la app. Aquí es donde juntamos ese DOM con lo que tenemos con el index. Y esto es la primera vez. Entonces, ahora, cada vez que queramos hacer cambios, pues lo que hacemos es generar un nuevo árbol en función de nuestro estado, ver las diferencias, obtener esas diferencias, aplicarles esas diferencias a nuestro root node y no nos olvidemos de guardar que ahora nuestro nuevo árbol, nuestro antiguo árbol es el nuevo, para comparar en el futuro con él. Y esto es lo que nos facilita Virtual DOM. Entonces, ¿nosotros qué implementamos? Pues la función de render, ¿vale? Que, bueno, eso de ahí arriba parece un poco raro. Ahí, en realidad, lo que estoy haciendo es simplemente generar un array con n posiciones y de forma que cada uno incremente en 1. Y con esto, con ese array, lo que hacemos es aquí mapear cada uno a una función de render. Y nuestra lógica de negocio va a ser pues, simplemente aumentar el número de flores cada segundo y que se actualice todo. Vale, pues una demo, pequeña demo, rápida. Vamos a ver. Bueno, este código después lo subiré a GitHub por si queréis curiosear. Es más o menos lo que os he contado. Aquí hay algunos pequeños detalles, como en vez de escribir el JSX, el HyperScript, escribo el JSX a través de un plugin de Babel, ¿vale? Que lo que me hace es, pues, por defecto, te escribe React Create Element y yo le digo que por defecto me escriba una H. Y pues esto es lo mismo que he contado y bueno, está aquí montado. Aquí he tratado de subir un poco el nivel de abstracción y en vez de mutarlo aquí directamente, llamo a una función que me he dicho yo que es setState. Y setState lo único que hace es mutar el estado anterior con el nuevo y llamar a update. Bueno, pues si vemos esto en nuestra pantalla, le he metido aquí una opción, ¿vale? Que aquí la tenéis por si tenéis curiosidad en More Tools, en Rendering, te sale aquí este panel. Entonces, tú aquí puedes, entre otras cosas, decirle que te haga un highlight con un verde de las áreas que se modifican del DOM.
Entonces, si yo ejecuto esto por primera vez, pues ¿qué tenemos? Tenemos que las flores, pues 0. Y ahora llamamos a nuestra función de render. Nuestra función de render nos ha dicho que tenemos 0 flores. Entonces, aquí tiene sentido de que yo tenga, ¿por qué 2 children? Porque tengo el input y el UL. Pero dentro de UL debo de tener nada, children vacío. Vale, todo parece que tiene sentido. Luego, a partir de este árbol, generamos nuestro DOM. ¿Vale? Esto ya es un DOM normal y corriente de toda la vida. Y lo último que hacemos es lo que hemos dicho, engancharlo. Si os fijáis ahora en la pantalla, ahí ya lo ha dibujado nuestro árbol. Vale, pues ahora lo dejamos correr y cuando se actualice va a parar aquí. Ahora Flowers nos ha incrementado vale 1. Por lo tanto, si llamamos a nuestra función de render, nos va a devolver un árbol donde tenemos 2 children y ahora aquí espero tener, sí, un children que es de tipo li y que además tiene un texto dentro que me pone lo que yo quiero. Hazle ya. Vale, pues una vez tenemos ese árbol, lo que hacemos es compararlo el antiguo con el nuevo. Y esto nos va a guardar aquí las diferencias y te dice que aquí hay un virtual patch, es decir, un cambio de tipo 6. Esto significa que es una creación de un elemento. Uy, va. Y lo único que tiene... no, estoy aquí. Patches. Lo que tiene este patch es este nodo virtual, que es el que vamos a querer añadir. Resultado de las diferencias entre los dos árboles. Pues bien, pues aplicamos los cambios. Ya tenemos pintado nuestra primera flor. Y no nos olvidamos de guardar ahora que el nuevo árbol va a ser el antiguo. Pues le voy a quitar este breakpoint. Y ahora cada segundo me debería de pintar esto. Y si yo escribo aquí, ¿veis? No me sobrescribe este input con otro nuevo, sino que me mantiene ese estado. Así hasta 10 y ya deja de contar. Perfecto, mi sobrina contenta. Vale. Pues esto es lo que es un Virtual DOM. Pero aparte de resultar en una eficiencia en que trata de ser más eficiente a la hora de escribir, buscando esas pequeñas diferencias entre los árboles, nos da una ventaja adicional, que es una ventaja que es como un efecto secundario, pero que después vamos a ver que cambia todo, cambia el panorama. Y es que desacoplamos la representación visual del DOM. Ya no dependemos del DOM. El DOM es algo en lo que nosotros vamos a escribir. Pero gracias a esto, al tener nuestro Virtual DOM, podemos escribir en el DOM, o en un canvas, o en el servidor, renderizar con el servidor con esto, o en componentes nativos de una aplicación móvil, o en componentes de realidad virtual. Es decir, nos liberamos un poco como de las cadenas del navegador y llevamos nuestra abstracción de lo que es la interfaz de nuestra aplicación. Y esto a mí, ¿vale? Cuando esto lo entiendes y dices, ostras, esto es como un cambio de paradigma. Esto es parecido, de hecho, a mí me gusta decir este símil, que es como cuando apareció el Garbage Collector. No sé si lo conocéis, el Garbage Collector es simplemente el recolector de basura, que lo que hacía era que en lenguajes de C, en vez de tener tú que reservar y liberar memoria a mano, él lo que hace es, mira, por ejemplo, usa Java, JavaScript o Python, haz con la memoria con lo que quieras, que cuando yo creo que ya no la vas a necesitar, te la voy quitando. Y así despreocupa al desarrollador de manipular ninguna variable, ningún trozo de memoria. Pues con el Virtual DOM pasa algo parecido. Dices, ya no te tienes que preocupar por cómo está tu vista, simplemente te tienes que preocupar por cómo formar esa vista. Y bueno, espero que esto es solo una introducción de cómo funciona un Virtual DOM. Espero que después de esto os haya quedado un poco más de ganas en seguir mirando adentro, porque esto es un mundo, ¿vale? Y sigue evolucionando constantemente. Si queréis alguna pista, aquí os dejo links que yo usé para formar esta presentación. Aquí voy a destacar dos muy interesantes. La primera es esa, que es de
Alberto Jimeno, creo. Es un desarrollador de Zaragoza. Escribió ese post en Medium y lo que hace es básicamente coger esta abstracción del Virtual DOM y elevarla un poco más y se crea como un mini React con las clases de S6. Y luego está lo contrario. Luego había un tío muy loco que en un vídeo de YouTube hace un Virtual DOM from scratch en JavaScript puro. Se crea sus funciones recursivas que van llamando y van creando elementos y van buscando las diferencias entre otros. Es una locura, pero simplemente por curiosidad merece la pena verlo. Y nada, solo decir que muchas gracias por estar aquí y espero que tengáis alguna pregunta, porque yo cuando se dije esto a Catalella se me quedó como, ¿cómo? ¿Vale? Así que nada, muchas gracias. Un aplauso. A ver. Primer brazo de pregunta. ¿Preguntas? Allí. Elena, al otro lado. Voy. Buenas, ¿qué tal? Tenía una pregunta. Has hablado que se utilizan unas reglas heurísticas para optimizar la sustitución de elementos y comentabas que una de ellas era asumir que cuando el tipo es distinto... Sí, espera, ¿me podéis dejar para ir a esa...? Bueno, sigue. Cuando el tipo es distinto, lo que vamos a dibujar va a ser diferente. Entonces, sustituir, por ejemplo, entiendo, aunque no sea una buena práctica, imagínate que sustituimos un div por un section, ¿vamos a renderizar de nuevo todo? Sí. Vale. Claro, esa es la regla Siempre. en la que asume que no vas a hacer ese tipo de cosas. Por eso, aparte de como curiosidad, está bien saber en qué se basan los algoritmos de diffing. Con lo cual nunca sería eficiente cambiar... O sea, te va a elementos. funcionar y probablemente si tienes pocos elementos ni lo vas a notar. Pero si tienes un árbol grande y te pega un tirón cuando tienes que hacer esa acción, puede que vaya porque estás haciendo algo de ese estilo. Con lo cual, por ejemplo, aunque cambies un i por un b, te lo va también a... Sí. Bueno, en ese caso tendría sentido porque es el último elemento. Bueno, esa es la regla. De ahí a cómo realmente implementen esa regla, quizá en React se han dado cuenta, oye, que este caso es relativamente común. O sea, pero la regla general en la que se basan, o la norma, suele ser esa. Si después hay excepciones, depende ya de cada implementación de cada librería. Ok, gracias. Nada. Con esto, vuelvo un poco, que es que lo que decían antes, el Virtual DOM es rápido. Esto es mentira. O sea, el Virtual DOM no es más rápido que cambiar el elemento directamente. Lo que te va a hacer es rápido es tratar de, en una interfaz muy compleja, encontrar esas diferencias y aplicarte esos cambios. Pero no es más rápido que... Si un ordenador tuviera que hacer esto, lo haría en C directamente, manejando memoria, la saco y cambiando los elementos. Pero como somos desarrolladores los que tenemos que hacer esto, pues hacemos estas abstracciones. ¿Vale? Sí, hola, bueno, primero gracias por la charla, me ha gustado mucho. Muy didáctica, la verdad es que hay conceptos que han quedado claros. Tengo una pregunta, es un poco off topic, no sé si sabes la respuesta o no, pero hemos comentado, bueno, has dado una pincelada al tema del layout, de cómo se crea, bueno, está al principio de todo. Sí. Tengo curiosidad porque es algo en lo que me he querido formar y no sé sitios donde realmente encontrar documentación de eso. ¿A qué? Pues mira, no me voy a ir para allá, te voy a ir Al final, ¿no? Aquí. Ok. Aquí, How Browsers Work. Es un pedazo de post de una... No me acuerdo cómo se llamaba, Sí, bueno, pero básicamente se estudió el código de Chrome, de Firefox, para entender cómo estaba funcionando, cómo está implementado eso en C. Y te lo explica de forma muy didáctica. De hecho, esos diagramas los he sacado de ahí. Guay. Así Vale, que pues, ahí tienes donde... ok, vale, merci. Vale, ¿más preguntas? Hola, has comentado antes que Vue mete un optimizador. Sí.
Y me gustaría saber si sabes brevemente, qué ventajas añade Vue que, por ejemplo, React no tiene. Pues justo ha dicho algo que me encanta. Me encanta hablar, de hecho no sé si lo habéis notado, pero llevo una camiseta de Vue. Yo también soy Vue, aparte del Virtual DOM que lleva, implementa un sistema reactivo, pero lo implementa en lo más profundo de la librería, a nivel de dato. Que cuando un dato cambia en cualquier parte, eres capaz de encontrar y seguirle la pista a qué otro dato se está influyendo. Entonces, gracias a eso, Vue es capaz de detectar en qué componentes o en qué partes de ese componente hay un posible cambio, lo marcas como sucio, ese nodo, para que así el algoritmo de diffing solo tenga que comparar esas partes. De hecho, parte de por lo que Vue es un poco más rápido que React a la hora de renderizar es porque tú no escribes este código, sino que él te lo escribe él a partir de un optimizador. Así que los templates pueden molar por esto también. Gracias. ¿Más preguntas? Delante, Elena. Vale. Bueno, gracias por la charla, que me ha molado porque tampoco tenía muy claro cómo trabaja todo esto por detrás, pero porque precisamente Vue y React buscan eso, ¿no? Esa abstracción de que no necesites saber cómo trabaja. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde has profundizado con esto? ¿Simplemente lo has llegado hasta aquí por curiosidad, por saber cómo funciona, o sí que haces cosas luego, digamos, en tu día a día o currando? No, también metías. No, nada de mi día. No. Simplemente curiosity y ya está, ¿no? No, me gustaría, pero realmente, o sea, yo tampoco con esto, tienes por qué. Claro, yo con esto, o sea, bueno, en StyleSage hacemos como un dashboard gigante donde mostramos gráficas y usamos Vue. No necesitamos saber eso. Lo que sí me he dado cuenta, estudiando todo esto, es que hay gente muy lista por ahí. Hay gente realmente lista. Y cómo están implementadas estas cosas, por ejemplo, cómo se sube esto un poco el nivel de abstracción para crearte componentes de React. Porque si lo piensas, si hacemos funciones que llaman a otras funciones, pues si tú te importas una función de otro lado, esa función al final es como un componente. Te lo traes, esa función te va a generar ese trozo del DOM y santas pascuas. Entonces, por eso recomendaba especialmente esos dos links, que una abstracción para arriba de crear componentes sería esa y una abstracción hacia abajo de cómo lo pueden hacer en plan cutrecillo, porque al final lo hacen en unas pocas líneas, con JavaScript nativo, o para otro lado. Pero no, a mí me ha servido para saber pues eso, distintos trucos y corroborar que si se queja porque no le pongo la key en Vue es por algo. Gracias. ¿Qué ejercicio estás haciendo hoy, Elena? Hola, Rubén, aquí. Buenas. Gracias por tu charla, antes que nada. Gracias. Muy ilustrativa. Mi pregunta es, ¿cómo hace el Virtual DOM exactamente para detectar los nodos estáticos? Porque me da mucha curiosidad. No sé si es que tiene que renderizar otra vez para comparar y que el nodo permanezca igual que la primera vez. No sé. En fin. Mira, eso por ejemplo, React, a lo mejor aquí me cuelo. Creo que React no lo hace porque tú escribes directamente la función de JSX, por lo tanto, tú le das ya todo mascado como está hecho. Pero sin embargo, aquí en Vue se ve claramente. Es que si tú defines algo como una clase, no te lo va a definir el atributo como clase, sino como static class. Es decir, sabes que esa clase va a estar ahí siempre. Y en Vue, en el template, para cambiar una clase le tienes que meter una directiva, es decir, por ejemplo, :class y un objeto. Entonces ya sabe que esa clase tiene riesgo de cambiar y la otra no la va a contar directamente en el algoritmo. Hola. Una parte que has pasado un poco rápido es cuando que pones ahí server-side rendering. Sí. Ahí el DOM inicial es el input de tu primer Virtual DOM. Entonces, no sé si has profundizado. Eso es complicado. De hecho, cualquiera que te diga que está haciendo server-side rendering te va a decir, es complicado. Porque aunque hay una representación 1 a 1 entre. Claro, aunque tú lo digas aquí y efectivamente te abstraes la vista, esto al final, llevarlo al suelo, tiene sus intríngulis.
Yo, por ejemplo, sí que puedo usar server-side rendering con Nuxt, que es como una especie de, como el Next de React, pero para Vue. Y eso es prácticamente decirle a Nuxt, oye, hazme server-side rendering y devuélvemelo ya creado. Y después lo hidrata esos objetos. Pero no he entrado muy en detalle en cómo realmente eso funciona por dentro. La teoría es simplemente pues, de que si tienes el DOM y lo puedes representar función del estado, pues haces el camino inverso. Pintas un string de HTML en función de esos nodos. Y después, de alguna forma, te enganchas. Hola, aquí, perdón. Me gustó mucho la charla, muchas gracias. Yo creo que es muy importante saber, al menos de forma superficial, cómo funcionan estas tecnologías, pues también para saber qué puedes hacer con ellas. ¿Qué puedes hacer con ellas y qué no puedes hacer con ellas, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de hace rato de, oye, si cambio el div por otro elemento, ¿me va a volver a renderar todo? Pues sí, ¿no? Entonces, evitar hacer eso. Y mi pregunta es si conoces otro tipo de acciones que deberíamos de evitar con el Virtual DOM, pues para evitar caer en caídas de performance. Pues, bueno, esto, o sea, depende, como todo un poco, ¿no? Depende de... Virtual DOM al final es una idea. Cómo la implementa cada librería están los detalles. Entonces, por ejemplo, estos dos datos que son muy útiles, yo los he sacado de la documentación de React, que te dice cómo funciona el algoritmo de reconciliación. Y entonces es entrar un poco en detalle en cada uno. Pero vamos, los que he podido encontrar yo son un poco estos, por así decirlo. Tampoco me he liado mucho a sacar más porque pensaba que os iba a aburrir, pero de haberlo sabido hubiera empezado aquí a escupir como un desgraciado. Así que lo siento, la documentación sería lo suyo. Luego allí. Mientras tengamos tiempo, seguimos con preguntillas, ¿vale? Hola, buenas. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarte, ¿cómo puede convivir el Virtual DOM con el Shadow DOM? Porque, bueno, como sabes, hay algunos frameworks como Polymer que implementa Shadow DOM, pero, por ejemplo, Vue, por lo que yo sé, no tiene implementación de Shadow DOM. ¿Has trabajado con ellos alguna vez, con los dos a la vez? No he trabajado con ellos, pero conceptualmente entiendo el Shadow DOM. Lo que tratas de hacer es, bueno, entre otras cosas, mantener que tus estilos se apliquen solo a un trozo de tu HTML. Por lo tanto, o sea, es otro problema distinto, es un problema de componentización más que de renderización. Tú, al final, los elementos o los componentes van a ser nodos que tienen otro tipo distinto que se llaman, yo qué sé, my calculator. Ese es el tipo, pero lo vas a poder seguir describiendo igual. La funcionalidad que hay detrás vas a poder representarla. Vale, y una preguntilla más. Por aquí había una, Aquí, ¿puede ser? Aquí delante. Vale. Solo una pregunta sobre ASM DOM, si has tenido la oportunidad de probarlo, hacer pruebas de performance. ¿Cómo? Perdón. ASM DOM, ¿lo conoces? No lo conozco. Está utilizando la implementación de WebAssembly, aunque aún no hay una especificación para DOM en WebAssembly. Qué pasada. Y funciona muy bien con diffs, pero evidentemente va igual o más lento si intentas crear un nodo o manejar nodos. No has jugado con ello. No, de hecho, ni siquiera ha entrado dentro de mi rango de búsqueda. Pero sí, es que hay cosas muy locas. O sea, sí. Está hecho en C++. Sí, yo he visto una idea, no sé si alguien de aquí conoce una cosa que se llama Glimmer. Glimmer. Pues la idea detrás de Glimmer es súper loca. Es como hacerte una máquina virtual en JavaScript que tú le pasas bytecodes. Entonces, gracias a eso, te puedes ahorrar el tiempo de parseado de ese JavaScript y pintar esos nodos. Yo cuando vi esa charla me quedé todo loco. O sea, dije, de momento me voy a quedar aquí con mi DOM. No me voy a meter en una máquina virtual ahí de JavaScript. Pero no, o sea, experimentos seguro que hay muchos.
y cosas que duran en el tiempo, esto está probado, más que probado, que es una cosa que dura en el tiempo. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta o nos vamos ya al coffee break? ¿Café? A ver, Yo creo que, por ahí, venga, por va, ahí. que están ahí Venga, a una tope. última Venga, allí va. arriba. Que ahora hay donuts. De todas formas, también, o sea, voy a estar por aquí, o Sí, eso, podéis cualquier escribirme, o tal. A ver, ya está allí la última pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Está muy interesante. Se me ha vuelto. Una preguntilla. Llevo bastante tiempo trabajando con React y he visto malas prácticas y quiero saber hasta qué punto se pueden evitar. Por ejemplo, he visto que muchas veces se lee el DOM o se modifica directamente en una aplicación de React. Entiendo que modificarlo está completamente mal y leerlo hay en ocasiones, por ejemplo, cuando tienes que, o sea, añades un event listener a un scroll o algo de eso, no sé si hay alguna manera fácil de evitarlo, no sé si, o sea, sé que hay librerías para manejar eso, pero no sé si por debajo están haciendo lo mismo, si están accediendo al DOM directamente. Entonces, quería saber si sabías si se podía evitar la lectura, si esa es sigue siendo una mala práctica. ¿O? Claro, a ver, por ejemplo, lo que has dicho del scroll. El scroll es algo que está en el DOM. Entonces, sí que es lícito que engancharte de alguna forma o utilizar un plugin que se enganche a ese DOM para que te pueda ir comunicando y te actualice un estado de tu interno y que vayas actualizando la vista en función de un scroll. Obviamente, si la vista que cambias es la del scroll y te cargas el scroll, pues puede que estés haciendo ahí cosas chungas. Y por lo general, o sea, esto si os fijáis, bueno, se me ha ido, pero en el flujo que decía que hay una función de render que añade que coge los diffs en el DOM y después pinta el DOM, si os fijáis, eso es unidireccional, va en una sola dirección. Tú si a React, tienes una aplicación de React y con jQuery te cargas un nodo, es un poco impredecible lo que puede pasar ahí detrás. Por lógica uno puede pensar, pues cada vez va a tratar de aplicar ese cambio, pero es que no, ese cambio en realidad React se piensa que sigues teniendo ese nodo ahí, porque no han modificado ese estado. Entonces, en general, mezclar cosas que manipulen el DOM directamente dentro del rango de tu Virtual DOM suele ser peligroso. Puede funcionar o puede no funcionar. Pues nada, lo dejamos aquí. Un aplauso para Rubén.